caminar. Así que vamos a entrar de lleno en el capítulo 13. Solamente leeremos del versículo 1 al versículo 3 del libro de los Hechos. ¿Ya están ahí? ¿Sí? Vamos a darle lectura. Dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Miren, por primera vez vemos aquí a una iglesia prácticamente o debidamente constituida por Dios. Una iglesia que ejerce un liderazgo y un ministerio tan importante en ese tiempo para la expansión del reino. Recordemos que ya se había conformado una iglesia en Antioquía, que es lo que nos dice aquí, y que esta iglesia estaba integrada por aquellos hombres que habían profesado la fe, que habían creído en Jesús y que se reunían en un lugar específico para precisamente escuchar la voz de Dios o la palabra de Dios y ministrar al Señor. Y ahorita vamos a ver rápidamente algunos puntos importantes aquí. Lo que yo quiero llamar tu atención es que precisamente la iglesia o la eclesía, que en ese tiempo se denominaba así, era una asamblea que en el tiempo griego, en el tiempo de los griegos, se acostumbraba esa eclesía o esa asamblea para llevar asuntos de temas políticos. Pero la Escritura no lo considera de esa manera, sino lo considera como una asamblea que es una reunión de creyentes. Es decir, nosotros hoy aquí estamos en una iglesia. La iglesia no son las paredes. La iglesia no es el auditorio. La iglesia somos nosotros. Cuando se reúne los creyentes de la fe o en la fe, se reúne en un lugar como esto, se junta la iglesia. ¿Para qué se junta la iglesia? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Pero lo primero que nosotros tenemos que hacer, entender o ver, es precisamente que la iglesia es la conformación o la integración de los creyentes en la fe y que se reúnen ciertos días de la semana para adorar a Dios, para ministrar a Dios, para aplicar o entender o leer la palabra de Dios. Y eso es muy, muy interesante porque a veces uno dice, ¿a dónde vamos? ¿O dónde vas? Al templo. ¿Verdad? ¿Has escuchado eso? Al templo. ¿Y cuál sería lo más correcto decir? ¿Al templo o vamos a la iglesia? A la iglesia. Porque el templo lo vamos a identificar como un lugar de paredes o un lugar de construcción. Pero cuando se reúne la iglesia o las personas creyentes, formamos la iglesia. Y eso es lo interesante de esto, porque cuando está reunida la iglesia, algo sucede en el cuerpo de Cristo. Cuando uno le dice, por ejemplo, a la otra persona, saluda a tu hermano, dale un abrazo, dale un saludo, regálale una sonrisa, la iglesia está confraternizando en la fe. O cuando le dices, dale una palabra de ánimo a tu hermano o a tu hermana. ¿Sí? Qué bonito es cuando la iglesia se reúne para cumplir el propósito de Dios con el cual Él nos ha llamado a nosotros. Y eso es lo bonito de la iglesia. La iglesia siempre tiene que ser un núcleo vivo, un núcleo que siempre se está reproduciendo, que no está estático, que se mueve constantemente. La iglesia
tiene que ser así, ese núcleo vivo que constantemente se está renovando, se está, se me fue la palabra, se está produciendo cada día más o reproduciendo cada día más. Un creyente en otro creyente, ese creyente en otro creyente y así sucesivamente. De tal manera que la iglesia es esa conformación del cuerpo de Cristo que se reúne para dos motivos principales. Aquí estamos reunidos por dos motivos principales. Uno, para estudiar la palabra de Dios. Y dos, para adorar y ministrar al Señor. Como lo quieras invertir, si quieres ponemos el primero, para ministrar al Señor y para leer la palabra. Pero para ambas cosas se reúne la iglesia. Y aquí hay una gran equivocación muchas veces porque la gente piensa que el reunirse en la iglesia es para otros fines. Que está bien el ayudar a otros. Está bien que la iglesia se reúna, pero no es el motivo para que nosotros podamos hacer obras, vamos a llamarle así, de caridad para otros. Porque no es el motivo principal de la reunión de la iglesia. ¿Estamos? El motivo principal de reunión de la iglesia es para estudiar la palabra de Dios y para ministrar al Señor. ¿Estamos? Lo demás que podamos hacer, bueno, será parte ya de una forma de ayuda humanitaria, de un buen corazón hacia los demás en cuanto a esas grandes necesidades que tiene la gente. Y está bien. Porque miren, muchas veces la gente se equivoca y dice, oiga, vamos a la iglesia para que te ayuden en tu necesidad. Porque puede ser que esté pasando una situación de la que sea. Pero no es el motivo principal en la reunión de la iglesia. La reunión de la iglesia, repito, son para dos motivos. Para ministrar al Señor y para estudiar, ¿qué? La palabra de Dios. Aclaro esto porque muchas veces nos confundimos, porque pensamos que la iglesia tiene esa función, ¿verdad? De que siempre tenemos que estar prácticamente pues en constante ayuda, y esto crea unas cosas equivocadas para mucha gente. Pero la razón por la cual la iglesia se reunía en este tiempo, y ahorita lo vamos a leer nuevamente, es para esos dos motivos. Ahora bien, esta iglesia, fíjese qué interesante, esta asamblea estaba gobernada, por llamarle así, o liderada por 5 personas. Por 5 personas que la Biblia los califica como profetas y maestros. Como profetas y maestros. Dice la escritura así, regresémonos tantito. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Es decir, había ya una iglesia, una asamblea que tenía como responsables o como líderes a profetas y a maestros. Ahora, aquí es algo bien interesante porque en ese tiempo todavía había una revelación de parte de Dios acerca de lo que Dios estaba por hacer en la expansión de la iglesia, y hablaba directamente a personas para establecer el principio fundamental de la evangelización de la iglesia o de las personas. Y entonces, en este ir y venir de la construcción de la iglesia, habían profetas y habían maestros. Ahora, ¿quiénes eran los profetas que jugaban? Estas personas jugaban un papel muy importante en la iglesia apostólica, es decir, ellos recibían esta revelación de Dios para implementar la acción en la expansión del reino. Y estos profetas que se constituyen aquí en el libro de los Hechos eran precisamente
mandados o guiados por Dios para cumplir un propósito fundamental, que es precisamente lo que ya mencioné, la expansión del reino de los cielos y la constitución de la formación de las iglesias en ese tiempo. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 28. Nos dice la Escritura de esta manera en primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 28. Y aún nos puso Dios ¿en dónde, hermanos? En la iglesia. Primeramente, apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego lo que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Pero dice que primeramente puso apóstoles, ¿verdad? Profetas y así sucesivamente. Esa era la parte de la constitución de la iglesia. Estos profetas que eran los que jugaban ese papel importante en la iglesia apostólica de ese tiempo para fundamentar a la asamblea o a la iglesia. Es decir, ellos recibían la instrucción de Dios, la aplicación de los textos bíblicos que en ese tiempo se tenían, y ellos recibían esa revelación para aplicarla en el conocimiento mismo de la iglesia, para el fundamento de la iglesia. Entonces, este papel que jugaban los profetas era muy interesante, porque recordemos que eran receptores del mensaje divino y que ellos son los que transmitían ese mensaje a la asamblea. Vamos a ver ahí, por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Fíjense qué papel tan importante jugaban estas personas, tanto los apóstoles como los profetas. Ellos ponían el fundamento que ellos habían recibido y que habían entendido conforme a lo que se le había sido revelado, y llegaban y ponían el fundamento en la iglesia. Es decir, la verdadera doctrina, tanto la doctrina de salvación, la doctrina de la vida eterna, etcétera, ¿verdad? El fundamento es importantísimo en la iglesia. Una iglesia que no tiene fundamentos bíblicos es una iglesia que es movida por cualquier viento de doctrina. Una iglesia que no tiene el fundamento de Cristo se mueve para todos lados y va para aquí, va para allá, y de repente hace una cosa y de repente hace otra, y busca satisfacer a un grupo y busca satisfacer al otro, porque no tiene ese fundamento que es el principal que la iglesia debe de tener. Y ese principal fundamento de la iglesia es Cristo. Si una iglesia no está fundada sobre la roca, es una iglesia que es movida por cualquier viento de doctrina. Por eso muchas iglesias se pierden en la visión del reino de los cielos, porque buscan o tratan de implementar un programa, tratan de implementar una acción, o tratan de implementar alguna otra cosa que por ahí escucharon o que por ahí vieron, o que a aquel le resultó hacer aquello, y dice, bueno, pues vamos a ponerlo nosotros también en práctica en la iglesia. Miren, hoy hay lugares que ya no se le llama iglesias, se le tiene otro nombre. No lo quiero mencionar aquí. Pero ya no se le llaman iglesias. Ya se les llaman o tienen otros nombres para identificar, porque ahora hay que usar un nombre de caché para la iglesia. ¿No? Ahora hay que usar un nombre especial para que atraigamos a la gente a la iglesia. Y eso no es correcto. Porque cuando nos reunimos como iglesia.
Ahora, sí está bien, le ponemos un nombre a la congregación o al lugar, o ¿verdad? Como nosotros aquí, casa de oración. Pero realmente no es en sí el nombre, sino es el nombre que es sobre todo nombre en el cual debe estar fundamentada la iglesia. Amén. ¿Sí? Entonces, qué importante es eso que nosotros debemos de entender, que el principal fundamento de la iglesia es Cristo. Si no está Cristo como fundamento en la iglesia, entonces no podemos llamar o llamarle iglesia. Si la iglesia está fundamentada en el ego de lo que hace la persona, de los logros que alcanza la persona, de los éxitos que alcanza la persona, o del nombre que tiene ese lugar, estamos mal. Está mal, porque no ese es el motivo principal de lo que nos enseña la Escritura. La iglesia tiene un fundamento. Y sobre ese fundamento es cuando nosotros tenemos que construir todo lo demás, todo el edificio. Hay un texto bíblico que viene ahorita a mi mente, dice se me fue, pero dice si Dios no edifica, exacto, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no está aquí con nosotros y Él nos guía al trabajo de la iglesia, en vano hacemos lo que nosotros hagamos. No sirve de nada. ¿Estamos? Ahí mismo, Efesios capítulo 3, versículo 5. ¿Qué dice la Escritura? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por quién? Por el Espíritu. Es decir, en ese tiempo había un movimiento profético muy interesante, porque eran los inicios de la iglesia. No te pierdas en todo esto, porque es muy importante para tu enseñanza hoy. En ese tiempo sí estoy de acuerdo y estamos en lo correcto, que había un movimiento apostólico y había un movimiento profético, porque era necesario la revelación de la palabra para la institución de la iglesia. Por eso Pablo era muy celoso acerca de toda la instrucción bíblica que se le daba a las iglesias que se iban constituyendo en ese tiempo. Cuando Pablo llega a una iglesia y le dice, ¿quién los fascinó? ¿Quién los fascinó? ¿Quién les cambió la idea o el concepto de lo que es una iglesia? Porque esta iglesia, si bien es cierto, había sido edificada en la palabra, habían otros que traían un mensaje distinto y que la iglesia, al escucharlo, los fascinó, como lo dijo. Miren, hermano, hoy en día habrá muchas personas que tienen un buen diálogo, una buena expresión, que con las puras palabrerías pueden mover a una iglesia. Y cuando esa iglesia no está fundada sobre la roca, se mueve sobre esa palabrería humana. Y ha sucedido, ha pasado. Hay iglesias que se han dividido porque unas creen en una cosa, otros creen en otra, porque aquel vino y dijo esto y aquel otro vino y dijo lo otro, y entonces hay una confusión. Y cuando entramos al tema de fondo de la palabra de Dios, nos damos cuenta que nos virtieron un mensaje distinto, que nosotros lo creímos y que independientemente de que no era como dice la palabra de Dios, nosotros lo absorbimos y lo comimos, como dicen por ahí. Y entonces, equivocadamente, cometimos los errores y empezamos a crear divisiones dentro de la iglesia. Por esa razón es muy importante que la iglesia tenga un fundamento bíblico. Y ese fundamento, repito, del cual la iglesia no se debe de mover, es Cristo. Es Cristo.
Las canciones o las alabanzas que nosotros cantamos aquí, ¿cuál es el fundamento principal que tienen las alabanzas? De la palabra, ¿cierto? De la palabra. Algunas veces no nos la sabemos y cantamos y quizás alguno humanamente dice, oye, pero como que no checa esta estrofa, no sé, yo nada más estoy hablando así porque ni sé de música, ¿no? Pero dice, bueno, pero mira, tratamos de que las canciones o las alabanzas en esta congregación sean bíblicas. Porque aquí no venimos, y lo digo así con mucho respeto, para emocionar a nadie. Y ahorita lo vamos a ver para qué se reunía la iglesia. Es muy interesante esto. Porque muchas veces pensamos que la iglesia o que vamos a la iglesia para que nosotros podamos ser, ¿cómo le podemos decir? Ser animados o ser consolados. Y está bien, la palabra consuela, la palabra anima. Pero, repito, el fundamento principal de estar reunidos aquí, nosotros, es con un motivo muy especial. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? Veamos rápidamente Efesios capítulo 4, versículo 11 para terminar con los profetas. Efesios 4:11. Es un versículo muy sabido por todos nosotros. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y si leemos el versículo 12, miren lo que dice, de ahí mismo de Efesios 4, 11 y 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Para eso fueron constituidos los ministerios. Ok, ahora bien, ese era en ese tiempo y era necesario, repito, por la expansión de la iglesia. Pero en estos tiempos, una vez ya dada la revelación y una vez ya puesto el fundamento y una vez ya cumplido todo el ordenamiento que Cristo vino a hacer a este mundo, ya no hay ese ministerio. Ya no está activo el ministerio profético. Está el don profético, pero no el ministerio profético. Es decir, yo no me puedo parar aquí a decirles, hermanos, aquí delante de ustedes está un profeta. Entendiendo el profeta como aquel que anuncia una revelación, porque ya hoy en día no hay nada que revelar, todo ya está escrito aquí. La Biblia es muy clara al final cuando dice el que le añada o el que le quite algo a este libro, sea ¿qué? Anatema. Ya no hay nada, ya no hay una revelación nueva. Lo que sí hay es un don para entender lo que está escrito. Lo que está aquí escrito. Y esto sí es un don que muchos pueden tener para poder entender, comprender lo que está diciendo la palabra, y viene ese don, se activa ese don profético y dice, lo que aquí dice es esto y esto. Pero no es Dios me dijo, o Dios me habló, o hermano o iglesia, el Señor me habló y me dijo. Ya no hay nada que revelar en estos tiempos. Solamente hoy lo que necesitamos es entender a la perfección lo que la palabra de Dios nos dice. Y ahorita lo vamos a ver. Porque Pablo, cuando manda a Timoteo a establecer la iglesia y a corregir la iglesia, le dije, yo te mandé para que establecieras obispos, no profetas. Ancianos en la iglesia, no profetas. ¿Por qué? Porque ese ministerio ya cumplió su cometido en su tiempo.
Y no es porque tengamos algo nosotros en contra de los profetas, nada que ver con eso, sino simplemente es porque el ministerio terminó su trabajo. ¿Ok? Ahora fíjese, si vas a Tito capítulo 1, versículos 5 al 9, ¿sí estoy siendo claro, amada iglesia? ¿Sí? Muy bien. Tito capítulo 1, versículos 5 al 9. Por esta causa, dice Pablo, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. ¿Y qué dice, hermanos queridos? Y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Versículo siguiente. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que... ¿Qué? ¿El profeta? No, que el obispo sea ¿qué? Como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, si Pablo hubiese entendido que seguía actuando o seguía Dios hablando a la iglesia a través de los profetas, se hubiera establecido profetas, no ancianos, no obispos. El ministerio, para concluir con esto, el ministerio profético en ese tiempo cumplió con su cometido, porque era necesario que hubiera profetas y que hubiera apóstoles. Pero hoy la Biblia nos enseña los ministerios, en este caso, en esta iglesia, que están activos en la misma congregación o en la misma asamblea, que son 3. ¿Cuáles son? Pastores, evangelistas y maestros. Los otros cumplieron su cometido en su tiempo. Pero está activo, repito, el don, tanto apostólico como el don profético, no el ministerio. El ministerio es el trabajo que se realiza. El don es aquello que se tiene, que se expresa o que se da a conocer cuando uno mismo recibe esta información de la palabra de Dios y en la mente, en el corazón, el Espíritu habla y nos da a entender lo que quiso decir o lo que quiere decir la palabra de Dios. Pero ya no hay nada que escribir, ya no hay nada nuevo que revelar y ya no hay nada nuevo que seguir añadiéndole a este libro. ¿Sí está claro? ¿Sí? Porque eso es muy importante que ustedes lo sepan, amados hermanos. Es muy importante. Porque ese don es se da mucho en la iglesia. Personas que reciben esa instrucción, la meditan, la ven y dicen, oye, aquí hay algo nuevo escrito aquí. Dios revela a través de ese don la palabra de Dios y Él la va a enseñar a la iglesia conforme a lo que dice la palabra, no conforme a lo que Él cree. Eso es muy importante. Entonces, para terminar con esto, los profetas eran aquellas personas que recibían esa revelación y el don que hoy está activo es el don para predicar o exponer con revelación la palabra de Dios. Eso está activo hoy. Eso sigue estando activo. ¿Por qué? Miren, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Dice así, no menosprecéis, ¿qué? ¿Las qué? ¿Cuáles profecías? ¿A qué profecías se refiere? A lo que ya está aquí escrito. A estas profecías. No menosprecéis las profecías. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Mira, amada iglesia, lo que dice la palabra de Dios. En segunda de Pedro 1, 19. Tenemos también la palabra
profética más segura. Si yo te preguntara hoy, iglesia, ¿cuál es la palabra profética más segura? ¿Tú qué me contestarías? ¿Qué me enseñarías? La palabra de Dios, ¿verdad? Esa es la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro, segunda carta de Pedro, lo aclara perfectamente bien. El versículo anterior que leímos dice, no menospreciéis las profecías, es decir, no menospreciéis la palabra de Dios que fue dada a través de los profetas. Y esta palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que entender y aplicar la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. Miren, Romanos capítulo 10, versículo 14 al 18. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les qué? Les predique. Versículo siguiente. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Versículo siguiente. Bueno, hasta ahí está bien. ¿A qué se está refiriendo aquí con lo que no han escuchado, no han oído? ¿No han escuchado qué? La palabra. Y esa palabra es la que edifica y construye la iglesia. Si esta iglesia nos dedicamos nosotros a edificarla con palabras no bíblicas o con palabras sobre un manual de alguien o de un testimonio, como lo ocupan ciertas por ahí movimientos que agarran un libro y sobre ese libro se basan, porque fue el libro que le reveló Dios al profeta, y ese libro lo agarran como el manual, pues está mal. Hay dos movimientos en el mundo que utilizan dos libros, y que esos libros son sagrados para ellos, no la palabra, es el libro que recibió el profeta. Y fíjense, ellos anuncian ese libro como la revelación de Dios. Y ese movimiento, híjole, hay gente que le cree a ese movimiento, pero no a la palabra de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Terminamos en este espacio de Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Apocalipsis 19, 10. Apocalipsis 19, 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu. ¿De qué, hermanos? De la profecía. Ahí está más que claro. Todo lo que los profetas escribieron de Dios, escribieron de Jesús. Y todo lo que ellos recibieron en revelación era precisamente para dar a conocer el ministerio de Jesús. Y repito y termino y cierro este capítulo aquí diciendo, el ministerio del profeta terminó. El don profético está activo en la iglesia, pero el ministerio como tal, ese ya no se ejerce dentro de la iglesia. Ahora, los maestros, fíjese, son importantes en la iglesia de hoy. Claro que sí. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 28. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 28.
Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él. No, 28, perdón. Ahí está. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego terceros maestros, luego lo que hacen milagros, etcétera, etcétera. Pero los maestros ocupan un lugar muy importante en la iglesia, que también lo dice Efesios 4:11, porque su ministerio es el de proporcionar a otros una clave de comprensión de la verdad bíblica. Lo que están haciendo aquí los maestros allá arriba con los niños es precisamente llevarles la claridad de la comprensión bíblica a los niños desde esta temprana edad. Ahí, si ustedes van y algún día suben con los niños, bueno, sus papás han visto que los niños bajan muchas veces con una manualidad y trae escrito un texto bíblico. Ahí no le escribimos, tú eres un campeón, ¿verdad? No, ahí se le escribe un texto bíblico y su fundamento de los maestros está basado en la palabra. Nosotros aquí como iglesia cuidamos mucho que allá arriba se le dé la enseñanza bíblica a los niños. Y por lo regular siempre revisamos con los maestros la enseñanza que están dándole a los niños allá arriba. No lo dejamos así nada más. Revisamos lo que están dando, vemos constantemente qué es lo que están ellos enseñando y muchas veces incluso hemos empatado la enseñanza que hacemos aquí con la enseñanza que les da allá arriba a ellos. Que buscamos siempre que sea el fundamento bíblico. Entonces, el maestro en sí tiene una función pedagógica dentro de la iglesia. Y su función es precisamente darle la comprensión al niño o a los adolescentes o a las personas que tiene ahí arriba de la verdad bíblica. Y es muy interesante este ministerio en la iglesia, porque ellos preparan a los niños para el futuro inmediato en relación al tema de la palabra de Dios. Entonces, esta iglesia tenía profetas y tenía ¿qué? Maestros. ¿Y quiénes eran los que estaban ahí a cargo? Mire, dicen, era Bernabé, ya vimos a Bernabé la semana pasada, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ahora, viene algo bien importante. Mire lo que dice el versículo siguiente. ¿Qué estaban haciendo estas personas, estas 5 personas? Que dice, ministrando estos ¿a quién? Escúchame, hermano, ¿qué hace una iglesia? ¿Qué ministra? ¿A quién ministra la iglesia? Cuando se reúne la iglesia, ¿a quién ministramos? ¿Al hermano? ¿A la hermana? ¿A la suegra? ¿Al pariente? ¿A quién? A Dios. Cuando tú vienes a la iglesia, vienes a ministrar a Dios. Es decir, a ofrecerle sacrificios de alabanza que honren y adoren su nombre. Yo no vengo a la iglesia a recibir honores, ni a recibir aplausos, ni a recibir elogios. Yo vengo a la iglesia porque vengo a ministrar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Sí? Yo lo vengo a ministrar. Ahora miren, hermanos, ¿cómo ministramos a Dios? Fíjense, dicen ellos, ministrando al Señor y ayunando. Son, digamos, ejercicios espirituales que el creyente debe de realizar en la iglesia. Tú hoy puedes venir aquí sin ningún problema y dices, este día voy a ministrar al Señor y este día voy a ayunar para el Rey de Reyes y Señor de Señores. No necesita que nadie te diga, vamos a ayunar todos hoy. No. Quien en su corazón sienta el anhelo y el deseo de ministrar al Señor con todo su corazón, puede ayunar este día, hoy aquí, sin ningún problema. Es abstenerse de aquello que te satisface por satisfacer el corazón de Dios. Y esos son ejercicios espirituales o bien funciones espirituales que la iglesia realiza.
Pero ministrar al Señor es adorar al Señor, leer su palabra, entender su palabra y llevar a cabo un acto de fe dentro de la comunidad o dentro de la asamblea. Por eso muchas veces nos animamos nosotros cuando la iglesia, cuando decimos vamos a adorar al Señor, y la iglesia levanta sus manos y adora al Señor con todo su corazón, porque estás ministrando a Dios. Y te voy a decir algo, ¿por qué dije yo que no tomemos como el principal fundamento de decir, voy a que oren por mí, voy a que me ayuden, voy a que esto? Porque mira, cuando tú ministras al Señor, ¿qué crees lo que pasa en el reino de los cielos? ¿Qué crees que sucede en el reino de los cielos? Dios se agrada de la administración que hace su iglesia, y ahí donde está reunida la iglesia se cumple el Salmo 133. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque hay que, miren, debemos de leer la palabra de Dios. A ver, vayan a buscar en su Biblia el Salmo 133. Y toda la iglesia leemos Salmo 133. ¿Ya lo tienen? Ahí se lo están proyectando. ¿Qué dice? Todos juntos lo leemos. Mirad. ¿Qué sucede cuando la iglesia se une en oración, en ayuno, en ministrar al Señor? Yo no necesito venir aquí y decirle, Señor, bendíceme, porque cuando la iglesia está reunida, Dios envía su bendición a la iglesia. Amén. Ahí envía Dios su bendición a la iglesia. Qué bonito es esto. Qué bonito es entender el motivo de reunión de la iglesia, porque ahí es donde Dios envía su bendición, en la iglesia, cuando está reunida la asamblea, cuando se está cumpliendo el mandato principal de ser edificados en la palabra, no en las enseñanzas humanas. Ahora, rápidamente, ¿cuál era la prioridad de la iglesia? Mire, Hechos capítulo 6, versículo 4. Yo le dije al pastor Alex que me iba a demorar 45 minutos. ¿Y ya llevo cuánto? Dios de mi vida, ya voy a cumplir la hora, creo. Ya voy a terminar. ¿Cuál era la prioridad de la iglesia? Hechos capítulo 6, versículo 4. ¿Qué dice? Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Dos requisitos fundamentales que la iglesia tiene que cumplir cuando se reúne: la oración y ¿qué? ¿Y qué, hermanos? Y la palabra. La oración y el ministerio de la palabra. Claro, no hay otro. Esa es la prioridad de la iglesia. Por eso cuando nosotros nos reunimos aquí, es eso lo que tenemos que hacer: la oración y la palabra. Un día me tocó, no sé por qué situación aquí, que no sé qué problemas hubo. Yo estaba hace rato tratando de recordarlo, y bueno, no pudimos nosotros iniciar cantando, alabando a Dios, por algo que pasó, no sé si el cable o algo. Y entonces empiezo yo a predicar, y cuando termino y cuando bajo, una persona me dice: los resultados no se obtienen haciendo siempre lo mismo. Siempre hay que cambiarle. Y yo me quedé así asombrado por lo que me dijo. O sea, él pensó que yo adrede había empezado a predicar y después íbamos a cantar. Y fíjense la mentalidad humana. O sea, él pensó que yo con ese cambio iba a llevar a la iglesia a otro escenario espiritual. Pero él me dijo: qué bueno que cambió usted la forma de hacer la iglesia.
de hacer la reunión. O sea, nada que ver, pero hay veces que nosotros humanamente pensamos eso. Pero la prioridad de la iglesia, dile a tu hermano, son dos: la oración y la palabra. Amén. La oración y la palabra. Una iglesia que no tenga palabra de Dios no se le puede llamar iglesia. Amén. Una iglesia que está fundada sobre estrategias humanas, sobre esto, sobre el otro, pero menos sobre la palabra de Dios, no es iglesia. Es una reunión como cualquier otra, pero no es iglesia. ¿Ok? Ahora, la palabra ministrando se refiere ejerciendo su función u oficio al que Dios los había llamado y cumplían con ese ministerio. Lo repito, ministrando se refiere ejerciendo su función u oficio al que Dios los había llamado y cumpliendo con su ministerio a cabalidad. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Miren lo que dice 2 Timoteo 4, 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es decir, cumple con tu trabajo al cual fuiste llamado. Hechos 20, versículo 19 y 20. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos, sirviendo al Señor, dice. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las cosas, dice, por las casas, perdón, ¿no? Pero es el trabajo que venía haciendo él, en este caso la persona. El ministerio se refiere a eso, al trabajo que ejerce. Por ejemplo, yo aquí que estoy ejerciendo, el trabajo que me fue ¿qué? Encomendado. Los maestros que están haciendo allá arriba, ejerciendo el trabajo al que les fueron el que está aquí dirigiendo la alabanza, está haciendo el trabajo que le fue ¿qué? Encomendado. Y así sucesivamente. Ese es el llamado. El llamado es precisamente a realizar el trabajo al cual nosotros fuimos llamados. Por eso la palabra de Dios dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Importante esto. ¿Quién es el que llama al ministerio? ¿Quién? En la escritura aquí, ¿quién nos dice que les dijo a quién que le apartaran a quiénes? El Espíritu Santo. Miren, si una iglesia está gobernada por el Espíritu Santo, habrá buenos ministerios. Pero si yo como humano pongo a mi pariente, mi amigo, al que me cae bien, porque pues es el mejor, el que da, a ese vamos a ponerlo liderando, porque ese da mucho. ¿No ha pasado eso? Eso no es dirigido por el Espíritu Santo, eso es dirigido por las emociones humanas. Una iglesia se gobierna por los principios eternos y guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Que cometemos errores como humanos, sí, porque a veces anteponemos nuestras emociones y no dejamos que el Espíritu Santo gobierne la iglesia. El día que una iglesia se deje gobernar por el Espíritu Santo, ¿qué creen ustedes que pasaría? ¿Se caerían estos ministerios? Pero el que fue puesto humanamente se caería. El que fue puesto por emociones se caería. Sí. Miren, el Espíritu Santo les dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé. Sí, ¿verdad? A Bernabé y a Saulo. Bueno, al revés, volteado.
Miren, escúchenme bien, amado, ya estoy terminando. Ni Saulo ni Bernabé vinieron a decirles, oye, ¿y si me pones en este ministerio? Oye, ¿y si no crees que yo que quede mejor acá como apóstol? Saulo ni Bernabé fueron a decirle a la iglesia donde querían ministrar. Es más, ni la iglesia decidió quiénes iban a ministrar. ¿Quién tomó la iniciativa? El Espíritu Santo. Esto es muy importante, porque hay veces nosotros pensamos, oiga, ¿y en dónde yo sirvo? No está mal el deseo, escúchame, no está mal el deseo, pero tiene que venir una instrucción de parte de ¿quién? Del Espíritu Santo, para que se le diga a esa persona que ocupará este ministerio, este trabajo, y ese trabajo lo tiene que hacer bien, porque ¿quién lo llamó al ministerio? Dios, no el hombre. ¿Estamos? Miren, por eso muchas veces la gente tira en los ministerios. Y repito, y yo me confieso, que como personas cometemos errores, como líderes cometemos errores. Porque pues sí, se ve que tiene el don, pero no tiene el compromiso. Sí habla muy bonito, pero no tiene la responsabilidad. Y el trabajo que se hace en el ministerio es un trabajo arduo, cansado, de fatiga. Hay veces de escasez. Hay veces pasar penumbras, pasar hambre, pasar enfermedades, pasar soledad, pasar quebrantos, tristezas, muchas cosas. Pero ¿estarán dispuestos a servir al Señor? Es ahí la pregunta. Porque muchas veces, repito, cuando el llamado es humano, se deserta fácilmente en el ministerio. Pero cuando el llamado es divino, se soportan las pruebas. Se soportan las pruebas y se sigue en perseverancia y se sigue avanzando a pesar de. Mira, quizás aquí estás tú hoy y tú fuiste llamado a un ministerio, pero tú dudas en saber si es Dios o es tu humanidad la que está tratando ahí, luchando si es Dios o es la humanidad. Hay mucha gente que me preguntan, ¿y cuál es mi llamado? Y quizás tú te preguntes, ¿cuál es mi llamado en este día? El único que te puede decir a dónde Dios te quiere colocar para trabajar en el ministerio es ¿quién? Es Él. ¿Y cómo lo logras? En ayuno y oración, en búsqueda de Dios. Dios, este es el trabajo, este es el ministerio en donde tú quieres que yo trabaje. Y entonces tú buscas a Dios, y entonces cuando Dios revela a través de la enseñanza o a través del ministerio de alguna persona tu función en el cuerpo de Cristo, entonces viene a continuación el último punto que dicen: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. ¿Y qué dice? Y los despidieron. Fíjense qué interesante la función de la iglesia, cómo funciona una iglesia. Lo hice muy resumido, pero la iglesia es esa, así funciona la iglesia, esa es la función de la iglesia. Pero la iglesia tiene que estar gobernada por el Espíritu Santo. Y tiene que tener un fundamento la iglesia. Ese fundamento, ¿quién es? Cristo. Y sobre ese fundamento no tiene que haber puesto otro fundamento. Si no está Cristo y el Espíritu Santo gobernando la iglesia, todo lo que se haga será humano. Y nada de eso prosperará. Tal vez prospere porque la necesidad de la gente es mucha.
pero no podemos decir que es Dios el que está obrando su perfecta voluntad en la iglesia. Sí, una iglesia puede, o un lugar, o una asamblea puede crecer cuando hay veces se mueven las emociones, porque eso es muchas veces lo que la gente quiere recibir. Pero no es así. Cuando nosotros, la iglesia, se reúne, se ministra a Dios y de allá arriba desciende la bendición. Amén. De allá arriba viene la bendición para los creyentes en Cristo. Por eso cuando la iglesia se reúne, y se reunía en aquel tiempo, había milagros, había señales, había prodigios, había maravillas, había un mover espiritual de Dios en la iglesia, y saltaban los paralíticos, y los sordos oían, y los ciegos veían, en fin, cuántas cosas sucedían cuando la iglesia se reúne. Y esa iglesia, cuando se reúne y se gobierna en base al Espíritu Santo, no hay diablo que la pueda detener. ¿Cuántos dijeron amén? Las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Amén. Cuando la iglesia está fundada sobre la roca. Dale un aplauso al Señor por eso. Ellos no presionaron a la iglesia para que los mandaran, ni ellos se ofrecieron. Ellos fueron elegidos por el Espíritu Santo. Termino con Hebreos capítulo 10, versículo 25. Allá mi esposa me hizo por fin. Sí, ya la vi que levantó la mano y dijo amén. ¿Cuántos tienen una esposa así? Todos. Nada más yo entonces. Qué bárbaro con ustedes. Ya me dejaron solo aquí. Hechos capítulo 10, versículo 25. ¿Qué dice? No dejando de qué, como algunos, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día. ¿Cuál es la instrucción bíblica a la iglesia? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Congregarse. ¿Cuándo? Siempre. Nunca dejar ¿qué? No dejando de congregarnos. Hay gente que se deja de congregar por una serie de motivos, ¿verdad? Porque lo ven más humano que espiritual. No, es que llega fulanito tal y me cae gordo. Y por eso yo no voy a la iglesia. Pero pues si vas a ver al hombre, no, yo voy a ministrar ¿a quién? A Cristo. Amén. Yo voy a la iglesia porque no voy a ver a nadie, voy a ministrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy escuchaste un mensaje de amor. Deseamos ser de bendición a tu vida. Si deseas más información o asistir a nuestras reuniones de manera presencial, contáctanos en www.casadoracionoaxaca.com, en YouTube, Facebook o Instagram, @Casa de Oración Oaxaca, o envía un mensaje de WhatsApp al 951-651-7762. Recuerda, Dios tiene el control de todo. Cree y pon tu confianza en Él. Gracias por tu atención. Que Dios te bendiga.